Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. El día sábado, a las 10 de la noche, hora de España, voy a colgar lo que es una predicción. No te lo pierdas, ¿vale? Antes de empezar, Libra, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Lo que te voy a decir, Libra, porque la imagen que yo he visto era una imagen algo escalofriante, sinceramente, ¿vale? Pero esta imagen no tiene por qué ser negativo. Hay un mensaje aquí. Es como que te viera a ti, Libra, que te mira las manos y como que parte de tus dedos no estuvieran. Es como que me dice Richard, desde que me ha pasado esa situación, es como si me hubieran arrancado parte de mi ser. Por eso que te he visto incompleto, mi querido Libra. Algo te ha pasado, algo te han dicho, en la cual tú me dices, Richard, desde ese momento yo cambié. Desde ese momento yo ya no soy el mismo. Ya mi mundo es diferente, mi manera de ver la vida es diferente. Algo te hicieron, Libra, en la cual es como si te hubieran desgarrado parte de tu ser, mi querido Libra. Siento, mi querido Libra, que en base a esto, es como que ya no confías quizás ni en las personas. Es como que me dice Richard, confío más en los animales que en los seres humanos. Porque es como que una de las otras imágenes que he visto con el cuenco de cuarzo es como que alguien se acerca a tu vida, pero tú simplemente das la espalda. Y luego, Libra, es como que se acercan los animales y tú sí le prestas lo que es atención. Te han hecho daño, cariño. Te han hecho daño. Por eso que estás así, desconfiado, desconfiada. Te han arrebatado algo muy importante para ti, en la cual es como que tu corazón se hubiera vuelto de piedra, cariño, de roca. Y no es porque tú de repente tu carácter sea así, es porque el destino, el tiempo, el mundo te ha ido amoldeando de esta manera. Por eso que tú estás un poco desconfiado, desconfiada de los demás. Te voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Mi querido Libra, carta guía, carta consejo. Esta carta, tenemos lo que es la carta de la fuerza. Posiblemente para muchos de vosotros puede ser que estás lidiando con un Leo o de repente con amigos, personas muy cercanas. También algo relacionado a lo que es en la parte pasional. La carta de la fuerza te dice, cariño, ha llegado el momento de que tú asumas tu poder, ha llegado el momento de que tú empieces algo nuevo, busques tu claridad, que tomes a la vida, como se dice, el toro por los cuernos, cariño.
tienes que empezar a dirigir tu destino, mi querido Libra. Siento esto. Siento, mi querido Libra, que tienes que empezar a cerrar capítulos en tu vida. Siento que me dicen, lo hecho ya está hecho, lo pasado ya pasó. Ahora tienes que vivir tu presente, cariño. Y esto implica también, mi querido Libra, que olvides ese mal recuerdo. Pero tú solamente toma lo que es mejor para ti. Vamos a ver una carta del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje que se despierta asustado o asustada. Puede ser hombre o mujer. Está como muy bien vestido, pero sin embargo mira sus ojos, cariño. Hay como un vacío aquí, mi querido Libra. Entonces, ¿qué me dice con esta carta? Siento, Libra, como que tú estuvieras viviendo una situación, quizás por querer agradar a los demás, quizás de repente porque me dice Richard, no me queda de otra, o es como que quieres agradar a la sociedad, al mundo entero, o estás con una persona, cariño, quizás por la parte económica también, mi querido Libra, pero siempre te levantas como con miedo, asustado, asustada, siempre te levantas de repente triste, Libra. No estás siendo feliz con una decisión que tú has tomado. No estás siendo feliz, mi querido Libra, en la situación que tú estás viviendo en estos momentos. Extrañas mucho a alguien, Libra. Recuerdas mucho a alguien, mi querido Libra. Quizá de repente porque esa persona fue muy importante en tu vida, porque esa persona de repente te demostró lo que es lealtad, porque esa persona, yo que sé, tú lo querías, o ambos se querían, pero lamentablemente han tomado lo que es rumbos diferentes. Entonces lo que me dice, cariño, la carta del Tarot Z, deja de estar con miedo, me dice. Deja de estar con miedo y empieza a vivir, empieza a disfrutar tu presente, tu momento. O simplemente, cariño, lucha por lo que tú quieres, por lo que realmente te hace feliz, me dice mi querido Libra. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dice el oráculo, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dice. Me dice, a rajatabla, el número 11 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, cariño. Cuando te dice a rajatabla, mi querido Libra, te está diciendo que tienes que ser firme con tus decisiones, con tus convicciones, o firme, cariño, con lo que tú quieres, o con tus proyectos también. Siento que muchas personas, mi querido Libra, dependen de ti. Siento que muchas personas, mi querido Libra, saben que tú formas un papel muy importante en su vida. Siento esto. Pero a lo mejor de repente, cariño, de vez en cuando, tienes que ser firme con ellos o con ellas. No sé por qué siento, Libra, que esto está relacionado, cariño, con la familia, con los hijos, o con los hermanos también, o con una persona que depende de ti, pero que hay algo, Libra, que no te gusta de ellos. Entonces, tú tienes que ser firme con lo que tú expresas, con lo que tú decides, mi querido Libra, o en tu proyecto. Vamos a suponer, si esto lo relacionamos en el proyecto Libra, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero comprarme una casa, ¿vale? Para poder comprarse una casa, cariño, hay que tener dinero, hay que tener ahorros, corazón. Entonces, pero sin embargo tú te vas de fiesta, te vas de vacaciones, te compras la zapatilla que te gusta. Entonces, cariño, ese dinero que te puede servir para tu casa, simplemente lo estás invirtiendo en otras cosas. Entonces, tú tienes que ser firme
en lo que tú quieres. A lo mejor tienes que hacer sacrificios en tu vida para poder lograr algo que realmente vale la pena. Porque al fin y al cabo, como ejemplo, la casa, cariño, ahí va a estar. Pero una zapatilla, un viaje, te va a durar lo que es una temporada y luego simplemente queda en el olvido. En el olvido, Libra. Entonces, tienes que ser firme con tus decisiones, con tus convicciones, firme con lo que tú quieres. Es esto. Vamos a ver qué más me dice mi querido Libra. Vamos a ver. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios, esta carta. Tenemos lo que es la carta del 3 de Pentáculos y tenemos lo que es la carta de la fuerza. En algún momento, Libra, es como que tú, fíjate muy bien en esta carta, aquí hay un personaje, Libra, que tiene lo que es un deseo. Y este personaje, una de sus manos, cariño, está tomando lo que es la Biblia, porque está dentro de una iglesia, si te das cuenta. Hay una ventana, hay un círculo que representa lo que es a la iglesia. Entonces, este personaje, mi querido Libra, dice, hay alguien, Libra, puede ser tú, puede ser ellos, que siempre te lleva lo que es en sus oraciones. O tú de repente lo llevas siempre en tus oraciones, cariño. Esta persona, mi querido Libra, quiere lo mejor para ti, pero también quiere saber de ustedes. Entonces, hay una persona, Libra, que desea lo mejor para ti, pero que te extraña, que te piensa, que te recuerda, cariño. O puede ser que esto eres tú. Eres tú. A lo mejor me dice Richard, yo siempre estoy pidiendo por ellos, yo siempre estoy pidiendo por su felicidad, yo siempre estoy pidiendo a que exista la oportunidad de volver a encontrarnos otra vez. Estás pidiendo algo, Libra, pero estás pidiendo algo que sea positivo. No siento que a lo mejor estés presionando. Tú lo único que quieres, cariño, es que ellos sean felices. Contigo, sin ti o con su mundo. Porque a lo mejor, Libra, puede ser que tú estás pidiendo por los hijos. Puede ser que tú estás pidiendo por tu ex. Puede ser que tú estás pidiendo por tus amigos, por tus padres, por tus hermanos. Pero tú estás pidiendo que las cosas sean de una forma positiva, sin presión. Alguien quiere verte, Libra. Alguien quiere encontrarse contigo, pero sin dramas, sin discusiones, sin líos. Simplemente quiere verte, porque tenemos la carta de la fuerza al costado de la carta del 3 de Pentáculos. Alguien quiere verte, mi querido Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, cuando tú te encuentres con esta persona, ¿qué es lo que te quiere decir? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador. Esta persona lo que te va a decir, perdona por mi carácter, perdona de repente por haber sido motivo para que tú te llenes de ira, de discusiones, de lío. Perdona de repente por ser tan frío también, porque tenemos lo que es la carta del emperador. Me gustaría que me conocieras realmente como soy. Me gustaría que supieras que detrás de esa careta, detrás de ese carácter, hay mucho amor para dar. ¿Por qué? Porque el emperador, cariño, aunque es una carta de conflicto, es una carta de lucha, la parte positiva, cariño, que muy en el fondo de su ser hay una persona muy distinta a lo que refleja. ¿Por qué? Porque el emperador, cariño, lucha por sus ideales. El emperador lucha por sus sueños. El emperador lucha por el amor. El emperador lucha, cariño, por su pueblo. Entonces, esta persona te dice, me gustaría que me entendieras. Me gustaría que te dieras cuenta que a pesar de mi carácter, que a pesar de mi frialdad, que a pesar que a lo mejor de repente me he portado como un ogro, yo te amo, yo te quiero, yo te recuerdo. Aunque no me ponga en contacto contigo, yo te recuerdo, yo te pienso. Pero es cierto que da el perfil del emperador. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente me dice Richard, es una persona fría. Es una persona que no sé cómo conversar con él o con ella. No sé cómo hacerle entender. Se pone una coraza, cariño. Se pone una armadura.
Pero en el fondo, Libra, está esperando que esto se arregle, cariño. Pero te piensa, te recuerda. Vamos a continuar. ¿Qué más te quiere decir? La carta de los enamorados. Te quiere decir esta persona, cariño, que te ama, que te piensa, que te recuerda. Te quiere decir que vosotros sois almas gemelas. Quiere que entiendas, cariño, que nadie en este mundo te va a amar tanto él como ella. Entonces, yo lo que siento, Libra, que por algún motivo vosotros no hay contacto, porque sale la carta del emperador, contacto cero. Por algún motivo, mi querido Libra, vosotros han discutido, se han separado, o por algún motivo tú de repente con él o con ella no se hablan. Pero sin embargo, él o ella te ama y tú también lo amas, Libra. Solo es cuestión de romper esa barrera, cariño. Hay como un obstáculo entre vosotros. Puede ser de repente por las etiquetas de la vida, puede ser de repente porque hace falta comunicación, puede ser distancia, o puede ser que la familia se interpone entre ustedes, porque el emperador protege la familia. Puede ser la familia. Entonces, cariño, esta persona te piensa, esta persona te recuerda, esta persona te ama. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, atracción. Atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. ¿Te acuerdas que te he dicho, Libra, que tienes que empezar a sanar? Que parece como que te hubieran arrancado parte de tu ser y que tú has cambiado. Tienes que vivir el presente, cariño. Cambia ya tu actitud. Cambia el chip. Yo sé que es difícil, Libra. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, es que no confío en nadie. Pero tienes que cambiar esa energía. No todo el mundo, Libra, es malo o es mala. Cuando tú cambies tu energía, cuando tú vivas el presente, cuando tú estés sonriendo, estés feliz, corazón, vas a ver, cariño, que te llega el amor, que te llega la bendición. Tú tienes miedo de amar, Libra. Tú tienes miedo de entregar tu corazón. Tú tienes miedo de confiar. Tienes miedo a fracasar. Y mira, hay otra carta que no le he visto. Dice, puede amar sin miedo. Abre el corazón para dar y recibir las energías más elevadas de todos y de todas. Deja de estar desconfiado y desconfiada, porque te están esperando con los brazos abiertos. Las oportunidades, el amor, el proyecto, pero cambia el chip. Cambia el chip, Libra. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de vosotros, cariño, estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o puede ser cualquier otro elemento. Esta persona puede ser moreno o morena, cabello corto, algún tipo de tatuaje. Es una persona muy mental también o muy estratega. Puede ser tu jefe, tu jefa, o de repente es alguien que es su propio jefe o su propia jefa. Vamos a ver. Trabaja para su cuenta. La carta del caballero de bastos. Existe una persona de elemento fuego que siempre te piensa. Tú con esta persona, cariño, te conociste en una fiesta, en una reunión, o de repente es una persona muy famoso o famosa. Esta persona, mi querido Libra, puede ser especialmente un Sagitario, aunque me dice elemento fuego porque hay un caballito, puede ser también Aries y también puede ser Leo. Vamos a ver qué más me dice. La carta de la luna. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con alguien de elemento agua, especialmente lo que es un Cáncer. Hay una distancia entre vosotros dos, pero sin embargo se piensan. Vosotros, cariño, de repente no tienen como los mismos ideales o hay un choque de carácter, pero sin embargo esta persona te piensa. Esta persona jamás te olvidó, esta persona siempre te recuerda. Vamos a continuar un hito más. La carta del mundo.
Para muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo. O simplemente te viene lo que es una ayuda o una recompensa de una persona de elemento tierra que puede estar lo que es en la distancia. Esta persona es una persona que tiene una energía muy agradable. Es una persona con dinero. De repente tiene lo que es el cabello un poco ondeado, largo, castaño, negro o rubio. Pero alguien te ayuda, mi querido Libra, y posiblemente esta persona no está lo que es en tu zona de confort. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo que empieces a sanar esas heridas. Viene una oportunidad, pero no puedes estar siempre asustado, asustada o a la defensiva, cariño. No todo el mundo es malo o mala en esta vida. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.